Muy bien, pasemos a la sexta puerta, la puerta de la fuente. Esta está descrita en Nehemías capítulo 3, el texto 15. Dice así la palabra del Señor. Y Salum, hijo de Col, José, príncipe de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó y la enmaderó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Selah. Fíjese que Selah es el nombre hebreo de Shiloé, o el estanque de Shiloé, hacia la puerta del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Y ahí la descripción entonces de la restauración de la puerta de la fuente, la sexta puerta de las 12 del libro de Nehemías. Fíjese que esta puerta se llama así, la puerta de la fuente, porque estaba justo frente a la fuente de Gijón. En hebraico, Gijón significa el arroyo o el riachuelo. ¿Mm? Y fíjese que el estanque de Shiloé, que aquí en hebraico aparece como Selah, cuyo significado es el enviado, era parte de la fuente de Gijón. Entonces, esta puerta daba frente a la fuente de Gijón, que significa arroyo, riachuelo, y el estanque de Shiloé, que es Selah, era parte de esta fuente de Gijón. En hebraico esta puerta es Sha'ar Ajin, la puerta de la fuente. Como primer aspecto a analizar, podemos pensar en aquel texto que la palabra del Señor dice en Juan capítulo 4. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ahí la promesa en el Evangelio de Juan, la promesa del Señor en el Evangelio de Juan que está en su capítulo 4. Fíjese que el mismo Señor amplía el tema del texto que acabamos de leer en su capítulo 7. Por lo tanto, esta puerta nos habla del espíritu de divinidad, del Espíritu Santo, el cual preside a la asamblea cristiana o a la congregación cristiana, a la iglesia del Señor. Y la presencia del espíritu de divinidad en medio de la congregación requiere la restauración total de la puerta del muladar, la puerta de la basura. No podrá manifestarse plenamente el espíritu de divinidad en medio de una congregación, de una iglesia local, de una asamblea local, si la puerta del muladar no está restaurada. Solo entonces podremos ver obrando el Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios con toda la libertad, consolando, guiando, animando, impulsando el querer y el hacer por su buena voluntad en medio del pueblo de Dios para la obra del Señor. Como segundo aspecto, el aspecto ahora mirándolo desde el punto de vista de la necesidad del creyente en Cristo, en la vida espiritual del creyente en Cristo, nunca podrá ser realidad la promesa del Señor expresada en el texto: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Nunca el creyente en Cristo podrá hacer realidad esta premisa y esta promesa del Señor si no restaura en su vida, primero, la puerta del muladar, es decir, desechar la basura de su vieja naturaleza. Fíjese que
El texto que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, esto lo habló el Señor Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿A qué porción de Escritura el Señor se refería? El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿a qué porción de Escritura el Señor se refería? Esta la encontramos, fíjese, apreciados hermanos, en Jeremías, en su capítulo 2. Hay un texto que dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo, dejándome a mí. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejándome a mí, fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Mire lo que dice el texto en Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejándome a mí, dejando a Dios. ¿Y quién es Dios? Fuente de agua viva. Mire cómo se expresa Dios en este texto, cómo se da a conocer. Porque dos males ha hecho mi pueblo dejándome a mí, dejando al Señor. ¿Y quién es el Señor? Fuente de agua viva. A este texto se refiere entonces el Señor Jesús cuando dice en Juan 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, que dice ya la Escritura en Jeremías, que Dios es fuente de agua viva. Entonces el Señor en Juan 7 dice, el que cree en mí, como dice esa porción de la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de agua viva. No podrá ser nunca una realidad en la vida del creyente este texto, esta premisa del Señor, si no restaura primero la puerta del muladar, si no saca la basura de su vida, en su vida diaria, en su vida espiritual. La verdad, apreciados hermanos, que al considerar estos textos uno puede apreciar y ver que Dios desea, es decir, Él anhela que la fuente de vida, la fuente de agua viva brote de nuestras vidas espirituales. Él anhela, Él desea. Este hecho nos recuerda a esa entrevista que tuvo el Señor con la mujer samaritana. Fíjese que esta mujer samaritana, ella discute o discutió con el Señor acerca de la doctrina. Ella discutió de doctrina con el Señor, pero el Señor la llevó al plano de la vida diaria. El Señor la llevó al plano de la vida secular de ella. Y en otras palabras le manifestó que el humanismo o las filosofías o las tradiciones nada pueden hacer por ella. El agua natural solo calma la sed física. Sin embargo, la promesa aquí del Señor fue darle una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa fue la promesa del Señor. Darle una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Pero antes de recibir la mujer samaritana esta agua, esta fuente de agua viva que salte para vida eterna, debió pasar primero por la puerta del muladar. Debió pasar primero en desechar la basura que había en su vida diaria. Como nota aparte, apreciados hermanos, fíjese que la restauración de esta puerta, la puerta de la fuente, fue salum, que en hebraico significa retribución o recompensa. Notable el nombre de aquel que restituyó esta puerta. Aquel que restaura en su vida espiritual esta puerta de la fuente,
ciertamente que tendrá una retribución y una recompensa. Fíjese que este Salum era hijo de Col José, y Col José significa la voz del vidente. Col es voz y José es vidente o profeta. Esto nos hace acordar las exhortaciones entonces de los profetas, de los videntes, acerca de restaurar en nuestras vidas esta puerta, no solo en la iglesia local, no solo en la asamblea local, sino en nuestra vida propia espiritual.